todo el mundo, hoy las iglesias estarán más llenas de lo habitual. Y las palabras más populares que se hablan serán, Él ha resucitado. ¿Sí? Y son las palabras para nosotros también. Él ha resucitado. Desafortunadamente, muchos pasan por alto el verdadero significado de la resurrección. Entonces, espero que lo que veamos hoy te dará una perspectiva ligeramente diferente sobre la resurrección. Y como siempre, disculpa mi español, y enfócate en lo que dice las Escrituras. Lo que yo digo no es importante, pero la palabra de Dios es vida y apunta el camino a vida eterna. ¿Okay? Voy a asumir que todos ustedes que me escuchan hoy creen que Jesucristo existe. ¿Sí? Okay. Y que Él resucitó de entre los muertos. Pero, ¿es suficiente? ¿Es eso suficiente para recibir nuestras resurrecciones en la vida eterna? Pablo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo parece decir, sí, si tú dices que sabes quién es Jesús y sabes que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero Santiago dice, y muy sarcásticamente, en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los diablos creen que Dios existe. Y si lo hacen, ciertamente Satanás lo sabe. Pero, ¿sabe Satanás quién es Jesús? Yo diría, sí. Si Satanás no sabía quién era Jesús, ¿por qué Satanás influyó a Herodes para tratar de matar al niño Jesús? ¿Y por qué Satanás tentó a Jesús en el desierto? Y sospecho que Satanás estaba regocijándose cuando escuchó a la multitud gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Sí? Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Satanás y sus diablos saben quién es Jesús. Y Satanás pensó que matar a Jesús resolvería sus problemas, pero subestimó totalmente el poder de la resurrección. Pero ahora, Él sabe que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en Romanos 10:9? Una vez más. Okay.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar que Jesús es Señor significa algo más que decir las palabras. La palabra griega para confesar es homolegeo, que significa dar su asentimiento a algo. O en otras palabras, debemos personalizar nuestra confesión y debemos hacerla nuestra. Debemos personalizar la resurrección de Jesús. Debemos hacerla nuestra. Hay una denominación religiosa aquí en México y en los Estados Unidos también. Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes los han encontrado en un momento u otro. Por lo general, tocan las puertas de dos en dos. ¿Entiendes? Dos en dos. Okay. Y si les preguntas si creen en Jesús, su respuesta es un sí definitivo. Y si les preguntas si creen que Jesús resucitó de entre los muertos, otra vez responderían sí. Pero su Jesús no es el mismo Jesús que tú y yo sabemos. Primero, su Jesús no es Dios. Él es un Dios. Un Dios con una pequeña G. ¿Se levantó su Jesús de la tumba? Sí y no. Se levantó como una criatura espiritual. El cuerpo de Jesús que muchos vieron después de su resurrección no era realmente su cuerpo. Era solo un cuerpo que él usó para la ocasión, para que pudiera ser visto. Entonces, tú decides. ¿Están incluidos en Romanos 10:9? Mi Biblia dice que el Espíritu Santo va a resucitar mi cuerpo mortal y me voy a poner en la inmortalidad. Sí, debemos creer, pero lo que creemos es extremadamente importante. Romanos 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, con un cuerpo, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos creer que veremos la resurrección a la vida eterna igual que Jesús. Debemos hacer la resurrección personal. Pero, ¿qué es lo que hace que la resurrección sea tan importante? Vamos a ver 3 características de la resurrección que la hacen significativa. 3 características. Número 1, la unicidad o la singularidad de la resurrección. Número 2, la necesidad de la resurrección. Y número 3, los cambios como resultado de la resurrección.
Característica número 1, la singularidad de la resurrección. Lo que hace única la resurrección no es la resurrección misma. La gente era resucitada de entre los muertos antes de que Jesús viniera a esta tierra. Yo pienso 3 veces. Y Jesús resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo de entre los muertos. Y los apóstoles levantaban a los hombres de entre los muertos. Lo que hace única la resurrección de Jesús es Él que resucitó de entre los muertos. Jesús no era un hombre común. Jesús era el Hijo de Dios. Fue crucificado para reclamar ser el Hijo de Dios. Lázaro y todos los que habían sido traídos de entre los muertos vivieron de nuevo para morir de nuevo. Pero Jesús era diferente. Jesús murió una vez por nosotros y resucitó y nunca morirá otra vez. Y es este aspecto único de su resurrección que testifica que Jesús es Dios. Romanos 1, versículos 3 y 4 dicen: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Anota, Jesús fue declarado Hijo de Dios, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús demostró que Él era quien Él decía ser, el Hijo de Dios. ¿Sí? Dios es eterno, entonces Dios no puede morir. Jesús es Dios, por lo tanto, Él no puede morir. David, mirando hacia adelante en el tiempo a la resurrección, dijo en Salmos 16, 10, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, Jesucristo, vea corrupción? Cuando morimos, nuestros cuerpos comienzan a decaer. ¿Por qué? A causa del pecado. Pero Jesús no cargó con su propio pecado y por lo tanto su cuerpo no pudo decaer. Y Pablo, mirando hacia atrás en la resurrección, nos dice lo mismo. En Hechos 2, versículo 24. Al cual Jesús, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué? Imposible que fuese retenido por ella. Imposible. La resurrección de Cristo es única. Su cuerpo no se descompuso. Los poderes del infierno no podían retenerlo. Y aquí está la buena noticia. Tampoco puede retenernos. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo no fue el primer hombre que resucitó de entre los muertos, sino que fue el primer hombre que resucitó y nunca murió de nuevo. Es por eso que Jesús es llamado en 1 de Corintios 15, versículos 22 y 23. Jesús es llamado las primicias. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué? Las primicias. ¿Okay? Luego los que son de Cristo, nosotros, en su venida. Okay. Jesús pavimentó el camino a la vida eterna para nosotros. Y cuando Él regrese, igual que Él, también seremos levantados para nunca morir de nuevo. Okay. ¿Qué hace que la resurrección sea significativa? Característica número 2, la necesidad de la resurrección. ¿Por qué fue necesaria la resurrección de Jesús? Hay varias razones por las que la resurrección era necesaria y consideraremos algunas de ellas a continuación. Ya hemos visto que la resurrección de Jesús era necesaria para probar que Él era Dios. La muerte no podía retener a Jesús porque Él era el Cordero sin pecado, el Hijo de Dios. Otra razón, la muerte y la resurrección de Cristo fue necesaria para probar que Él había logrado todo lo que Él se propuso hacer. Hechos capítulo 2, versículo 23. A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Padre tenía un plan maestro para la humanidad y ese plan involucró la muerte de su Hijo. Pero la muerte de Jesús en sí misma no podía comprar la vida eterna para nosotros, porque la Biblia nos dice que la sangre debe ser derramada para el perdón del pecado. Es porque Jesús derramó su sangre, murió y resucitó, y porque ahora vive, entonces también nosotros viviremos. Este fue el plan maestro de Dios desde el principio. Fue la perfecta obediencia al plan del Padre que culminó en la resurrección y que compró la vida eterna. Juan 14, versículo 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Otra razón, la resurrección fue necesaria para cumplir la profecía bíblica. La Biblia tiene mucho que decir sobre sí misma. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Pablo dice que es la palabra que nos limpia y nos hace santos. Pedro dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre, mucho tiempo después de que los cielos y la tierra, como los conocemos, se hayan ido. La Biblia contiene las promesas de Dios para nosotros. Pero si alguna parte de ella no es verdad, entonces, ¿cómo podemos creer cualquier cosa que dice? ¿Cuáles partes son la verdad y cuáles partes no? Pero Juan dice en capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué? Verdad. Y Mateo también, Mateo 26, versículos 53 y 54. Jesús está hablando y dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario. La noche antes de su crucifixión, Jesús dijo que Él escogió la cruz porque las profecías concernientes a Él deben suceder. La resurrección valida la infalibilidad de la palabra. Es infalible porque Dios es el autor. Y Jesús demostró la infalibilidad de la palabra por su resurrección. Otra razón, la resurrección de Cristo es un componente necesario de la fe salvadora. Ya hemos visto en Romanos 10:9 que Pablo dice que la fe en la resurrección de Jesús es esencial para la salvación. Si no podemos creer que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo podemos creer que seremos resucitados? Incluso en el Antiguo Testamento encontramos evidencia de fe salvadora. El escritor de Hebreos dice que Moisés, aun cuando estaba a punto de empujar una daga en su hijo, tenía fe que Isaac sería salvo, aunque significara que Dios tendría que resucitarlo de entre los muertos. En Hebreos 11:19. Moisés, pensando que Dios es poderoso para levantar
aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Poco antes de levantar a Lázaro de la tumba, Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí? La respuesta de Marta fue, sí, Señor. Pero, ¿creemos esto? ¿Crees tú esto? Espero sinceramente que tu respuesta sea sí, porque tu respuesta determinará dónde pasarás la eternidad. Okay. Característica número 3, ¿qué hace que la resurrección sea significativa? Los cambios como resultado de la resurrección. Hasta este punto, probablemente no he dicho mucho que es nuevo para ti, pero repito que creer en la resurrección de nuestro Señor no necesariamente te salvará. Mateo 27, versículo 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, probablemente este era hijo de Dios. No, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Sí? Estos soldados creían, sin duda, que Jesús era el hijo de Dios. Cuando el ángel descendió para remover la piedra del sepulcro donde Cristo fue enterrado, la Biblia dice que los soldados se pusieron como muertos. Ellos sabían que era real, pero hizo un cambio en sus vidas. Más tarde, ese mismo día, encontramos a estos soldados aceptando sobornos para mentir sobre lo que habían visto. No hay evidencia de que estos hombres vinieron a la fe salvadora en Jesús. La resurrección de Jesús trajo consigo cambios dramáticos en sí mismo. Cuando Jesús vino a esta tierra en forma humana, dejó de lado la gloria que él compartió con el Padre. Los hombres no se sentían atraídos por su apariencia exterior. Fue despreciado y rechazado. Pero después de su resurrección, ¿qué vemos? Vemos a Jesús apareciendo y desapareciendo cuando Él quería. Lo vemos entrar en una habitación sin abrir la puerta. La humillación que experimentó mientras caminaba por la tierra antes de su resurrección había
desaparecido. Antes de la resurrección, vemos a Juan poniendo su cabeza en el pecho de Jesús. Pero en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve a Jesús, se nos dice que él se cae como si estuviera muerto. Gran diferencia. La resurrección causó un cambio dramático en la apariencia de Jesús. La resurrección también causó un cambio dramático en la manera en que Jesús se relacionó con los pecadores. En el libro de Juan encontramos el relato de la mujer atrapada en el acto de adulterio. En Juan 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero la mujer era culpable, ¿sí? Ella no dice: Lo siento. La ley exigía que muriera. Pero Jesús dice: No te condenó. ¿Por qué? Jesús no condenó a esta mujer porque el propósito de su primera venida no era condenarla, sino tomar la condenación por sus pecados sobre sí mismo. Él no vino a juzgarlo, él vino a ser juzgado por ella. Pero escuchen, mis amigos, no cometen el error de pensar que Jesús responderá a ti de la misma manera, a menos que camines según el Espíritu. Porque Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay. Tú ves, las cosas han cambiado desde que Jesús habló con esta mujer. Él ha resucitado. En la cruz, Jesús era nuestro Redentor. Él tomó el juicio que nosotros debíamos haber recibido. Pero la próxima vez que Él regrese, Él vendrá como juez, no Redentor. Jesús dice en Apocalipsis 21, versículos 6 a 8. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No. Eso suena como un juez para mí. Aquellos que creen en Él, los que creen en su resurrección y lo abrazan y lo aceptan como suyo, heredarán todas las cosas. Pero los que no lo hacen serán juzgados y tendrán su parte en el lago del fuego. Es muy serio. En conclusión, hoy, al celebrar la resurrección de Jesucristo, aseguremos que Él no es solo el Señor, sino verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos mirar más allá del hecho histórico de que había una resurrección y ver la singularidad y la necesidad de la resurrección. Y lo más importante, debemos personalizar la resurrección. Debemos hacer que la resurrección sea nuestra. Y cuando hacemos eso, la resurrección no es un hecho, pero es una experiencia personal. Una experiencia que requiere cambios, que requiere cambios en nosotros. Reconocemos que somos pecadores, que no somos diferentes de los soldados que clavaron los clavos en sus muñecas y sus pies. Pero vemos a un Cristo resucitado, que habría ido a la cruz si tú eres el único pecador que alguna vez haya vivido. Y nosotros abrazamos su promesa, que Él ha resucitado y por Él vive, nosotros también viviremos. Pero el poder de la resurrección no es solo que te espera cuando mueres. Tú puedes experimentar la paz de la resurrección ahora. Y puedes experimentar la alegría de la resurrección ahora. Y ahora puedes experimentar la autoridad, el poder de la resurrección. Pablo dice en Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La grandeza de su poder se puso a nuestra disposición. El versículo, una vez más. ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos? No. ¿Cuándo recibimos nuestros cuerpos celestiales? No.
estaba disponible para nosotros en versículo 20. Estaba disponible cuando Dios resucitó, cuando Jesús resucitó a Cristo de los muertos. Entonces está disponible para nosotros ahora. Si nunca has abrazado el poder de su resurrección y lo has hecho tuyo, Él está aquí hoy. Él quiere abrazarte. Ven. Ven. Y ese poder es un poder para cambiar. No solo un poder para salvar, sino también un poder para sanar. Si necesitas un toque sanativo del poder de la resurrección de Jesús, ven. Ven ahora. Está aquí. Solo un minuto. Está hecho. Ahora Él está a la diestra del Padre. La Biblia dice, Él está allí haciendo intercesión para nosotros.